¿Qué tal? El día de hoy explicaré el diagrama temperatura y entropía. Este es un análisis termodinámico acerca del ciclo de refrigeración de compresores de vapor. Ok, entonces comenzamos. Ya nosotros tenemos aquí el diagrama, pero lo vamos a explicar paso a paso. Entonces, nosotros primero debemos tener en cuenta que el diagrama que utilizaremos será temperatura y presión, por lo cual aquí será la temperatura, diré temperatura y este caso es la entropía, disculpe. Ok, ya teniendo en cuenta eso, pasamos a comenzar lo que es el ciclo en sí, pero representado en este diagrama. Ahora, todo inicia cuando nos encontramos en lo que es el vapor saturado, en este punto. Es en este punto donde inicia nuestro recorrido. Punto uno. Aquí, teniendo en cuenta que es un ciclo ideal, consideramos que está en el punto exacto, para este caso en vapor saturado. Es cuando ya el refrigerante, que es lo que tiene, es el líquido que tiene este refrigerador, am, sale como vapor saturado. Entonces, al salir ingresa al compresor. En el compresor lo que se requiere es que se eleve la temperatura, por lo cual en este caso la entropía es constante. Esto quiere decir de que de vapor saturado subirá y llegará a un punto que choque con la presión alta. Tengo que dar a conocer que en este caso las dos líneas representan la presión alta y la presión baja. Estas dos presiones están representadas mediante la línea verde. Entonces, siguiendo con lo explicado, del punto uno llega a chocarse en la presión alta, por lo cual este punto en donde chocan es el punto 2. Y observando bien el diagrama, vemos que la zona donde choca el punto 2 es en el vapor sobrecalentado. Y es lo que se requiere porque vamos a tener una temperatura alta y lo vamos a ubicar. Entonces el compresor lo que va a expulsar va a ser vapor sobrecalentado. Bien, siguiendo con el recorrido, este vapor sobrecalentado pasará al condensador, que es donde ocurrirá un- una disminución de temperatura, por lo cual podemos representarlo en esta línea. Una disminución de temperatura. Y lo que se requiere también es que haya una temperatura constante para poder llevarlo a lo que sería la válvula de expansión. Entonces, para eso, el condensador lo que hace dentro de ahí es básicamente rechazar el calor que había ingresado en el evaporador. Y es fácil, entonces podemos definir que es en el condensador, en esta parte que sería la temperatura constante, se expulsa el calor de sobra. Sería QH. Bien, se expulsa el calor en el condensador una vez. ¿Y qué pasa en este caso? Si nosotros seguimos la línea, llegará hasta este punto. Que en este punto podemos determinar que hay un cambio de fase a líquido saturado. Entonces en este líquido saturado quiere decir que pasa hacia la válvula de expansión o, o válvula de presión y temperatura.
Es esta válvula de presión y temperatura el- la que provoca provoca una caída de presión y dirigiéndose hasta el punto mezcla que ingresaría por el evaporador nuevamente. Entonces de este punto, mediante una curva, llega hasta uno de los puntos de mezcla. Exactamente no se podría definir cuál sería, pero llega hasta ese punto de mezcla donde ingresa al evaporador y nosotros ya sabemos que es el evaporador. Evaporador ingresa calor. Este sería QL. Y bien, y básicamente se realiza el mismo ciclo, ¿no? Del evaporador pasa al condensador, la temperatura va a aumentar, del condensador pasa, diré del compresor, pasa al condensador donde la temperatura baja un poco y permanece constante. Es aquí donde expulsa el calor de sobra y llega a este el punto 3 y aquí será el punto 4. Bien, entonces llega hasta lo que es líquido saturado y se dirige a lo que es la válvula de expansión, donde también hay disminuye la temperatura como también la presión, llegando a haber una estabilidad donde es constante la temperatura y de nuevo ingresa al evaporador, siguiendo el mismo ciclo. Es así como básicamente tenemos esta zona graficada mm, eh, para hacerlo más específico en lo que es el ciclo de refrigeración.